Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Julio Cruz. Hoy os voy a presentar, dentro del trabajo y de la saga Misterios y Leyendas de Jaén, una ruta mágica extraída del trabajo de Juan Ramón de la Cuadra Herrera, presentado en la Universidad de Jaén, que dentro de la saga Jaén 48 horas. Comenzaremos con una ruta que no tendrá sentido para aquellos que solo crean lo que ven, ni para los que no se han preguntado nunca por las raíces de los hechos, ignorados por el pasado del tiempo, ni para los que no ven en un dolmen más allá de una piedra, ni para los que piensan que la Iglesia Católica puso la festividad de San Juan Bautista el 24 de junio porque ese día nació el precursor. Advertimos desde aquí que esto no es una ruta propiamente dicha, sino más bien unos apuntes o sugerencias para que ustedes cavilen y se diviertan, con comentarios marginales, nada ortodoxos, sobre lugares, devociones y tradiciones, estando muy relacionada con la publicación de Lava Galán, El enigma de la mesa de Salomón. Jaén ha ejercido a lo largo de la historia una especie de atracción poco explicable desde el punto de vista estrictamente histórico. Pueblos, gentes, artistas, santos, guerreros han llegado hasta ella en diferentes momentos. ¿Por qué y para qué? Quizás hay razones subterráneas, lo que solemos llamar esoterismo, que explican presencias y conductas inocentemente registradas en los libros de historia. Los griegos, de quienes parece que recibimos nuestra civilización a través de los romanos, reconocen que antes que ellos existía otra civilización superior, que desapareció, la de los atlantes, que es solo un mito lejano, pero después hablan de otro reino, también mítico, Tartesos, de quien parece que le llegan muchas cosas, desde versos a metales preciosos. Pero los griegos no solo reciben metales o leyes en verso, sino que también reciben mitos, los campos elíseos, el jardín de las Hespérides, el Hades. Incluso cuando un dios tiene que realizar terribles trabajos para sacudirse su maldición, tiene que acercarse a tierra española, o a lo que se conocía de España, Tartesos. El reino de Tartesos era más grande de lo que podemos suponer, y sus santuarios estaban en la parte más oscura, más inaccesible, de la que según Estrabón provenían las aguas fertilizantes y algunos de los metales que le servían para su comercio. Y esa parte del reino de Tartesos es Jaén. El alfabeto. En Sierra Morena y cerca del santuario de la Virgen de la Cabeza encontramos las que llaman piedras letreras, por su signo, que bien se pueden interpretar como alfabéticos, y también las hay en Torre del Campo, en una necrópolis junto al santuario de Santa Ana, y varias leyendas fenicias, griegas e irlandesas afirman que el alfabeto nace en España, y no es casualidad que estén al lado de santuarios cuya antigüedad de construcción solo el carbono 14 puede determinar. Las vírgenes negras, como se sabe, además de un simbolismo de negro igual a la tierra, para los iniciados el negro es el color de la sabiduría. Pues bien, la virgen que hemos citado, la de la cabeza, es negra como Astarte, Isis o Tanit, y como ella tiene un niño en brazos, aunque más bien le sirve de pedestal. También hemos hablado del santuario de Santa Ana, supuesta madre de la Virgen, a la que no citan los evangelios. Son los papas orientales quienes sobre el siglo VIII introducen su culto. Ana es un nombre absolutamente ibérico, de tal regambre que los árabes, que le ponen nombre a casi todos los ríos de la península, mantienen adaptado al árabe uno de los más importantes ríos peninsulares. Guad, río, Ana, Guadiana. Es decir, lo primero que ellos conocen, su gran desembocadura, y entre él y el otro río, Doña Ana,
y en Alcalá Real hay una ermita de Santa Ana triple, a la que el cabildo llama Nuestra Abuela Santa Ana. Añadamos que en árabe negro y sabiduría tienen la misma raíz, y que la esposa de el cantar de los cantares también es negra. Y ya que hemos vuelto a citar Sierra Morena, no debemos olvidar que Andújar fue regalada por el rey Juan I en el año 1383 a un extraño rey venido de Armenia, León V, que había perdido su reino y entre otras villas Madrid y Villarreal. El generoso rey español le otorga graciosamente Andújar, y hay una curiosa historia que escribe García Tenza en la que entronca genealógicamente a este rey armenio con el hada Melusina. Quizá por eso al armenio se le conoce una tierra o se le concedió una tierra esotérica. Ritos de fecundidad. Los santuarios de la provincia de Jaén están siempre en una cumbre, en un otero, en un cabezo, pues desde allí es más fácil distinguir a la diosa, que es el lucero del alba, y propiciar el culto lunar, que es propio de los pueblos agrícolas que rinden culto a los dioses que protegen la fecundidad. Cerca de Jaén, en Otiñar, en el barranco de la Tinaja, encontramos labrada una Venus rolliza y la de marfil de Tordonjimeno tiene un marcado triángulo sexual. Y en las fiestas, la romería, generalmente en honor de vírgenes, no de Cristos ni de santos, es el momento de bailar. Son las danzas sagradas que el paso del tiempo van convirtiendo en paganas. Y las orgías, con significación profunda de rito de fertilidad. Para los no iniciados, se convierten en un desahogo sexual. Los romanos quedan maravillados de las huellae gaditanas, de las que hablan Marcial, Juvenal, Poseidonio, Plinio, pero no siempre son gaditanas. También son famosas en aquella época las jóvenes de Úbeda, donde había una ermita, santuario de Madre de Dios del Campo, y cuya patrona es la Virgen de Guadalupe, negra, por supuesto. Los árabes afirmaban que en Segura de la Sierra, en las cuevas de San Martín, había un lago y quien bebía de él o se bañaba en su agua eyaculaba inmediatamente esperma. ¿Qué ritual de fecundidad se producía en aquellas tierras, límites del reino tartésico? El vero icono. La catedral de Jaén, el santuario de la diosa madre, que el lava sitúa en línea con dos lugares esotéricos, Otiñas y la Perulera, es la única de las que le son semejantes Málaga y Guadix, que está terminada y en ella que se conserva una reliquia singular, un pliegue de paño con el que la Verónica, Vero icono, enjuga el rostro de Jesús, y cuyo origen está lleno de leyendas esotéricas. Pese a ser una reliquia de valor inconmensurable, no hay documentación sobre ella, y cuando Federico de Palma escribe un libro sobre el Santo Rostro, en el que aporta cuánto se sabe de todo él, escribe una frase lapidaria: hay tradición, nihil caras amplius, no busques más. El lava afirma que el rostro es el de una mujer, a la que luego se le pintan melenas, barba y bigote. Pero ya que estamos en Jaén y hablamos de diosas madres, no podemos dejar de citar la parroquia más antigua de la ciudad, la de la Magdalena, edificada sobre una mezquita, cercada por toda clase de mitos e indiscutiblemente unida a una leyenda, la del lagarto de Jaén. ¿Lagarto? ¿Dragón? ¿O serpiente? Recordemos que el iniciado vence a la serpiente y por tanto adquiere su sabiduría. De ahí su significado simbólico en los caduceos de Hermes y Asclepio. Riquezas inexplicadas. Los judíos son,
entre otros, los que durante siglos buscan el nombre de Dios, es decir, el conocimiento perfecto que sólo encontró Salomón y que dejó escrito en su anillo y en la mesa, tablero o espejo que, como dice el Lava Galán, se encuentra en Jaén en el santuario de la diosa madre, que identifica con la catedral. Esa sabiduría daba, además, riqueza a todos aquellos que en Jaén estuvieron relacionados con el santuario. Tuvieron fortuna que sus solos medios no podían explicar, como Salomón, que construye un gran templo lleno de riquezas, que trae además de expertos que lo construyen, de muchos lugares del mundo conocido, entre otros de Tartesos. Y recordemos que Salomón es solo el rey de un pueblo, de pastores y nómadas, donde nunca se han encontrado grandes riquezas. Otro iniciado, Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos, se hace construir una iglesia, la del Salvador, en Úbeda, y la construye el mismo arquitecto que la catedral de Jaén. ¿Pero de dónde saca el secretario tanto dinero? Aparte, naturalmente, el que podía lograr por su cargo. Era efectivamente secretario de un rey lleno de gloria, pero que siempre andaba pidiendo recursos a las cortes. ¿De dónde sacaba, pues, el dinero para financiar a empresas de su señor, construirse palacios, iglesias riquísimas, para su enterramiento y para comprarle al rey algunos castillos que antes habían sido de la Orden de Calatrava? Quizás, como el patronato, o sea, el protonotario apostólico Gutiérrez Doncel, que mandó edificar la Sacra Capilla de San Andrés, y al que el condestable de Borbón colgó por los testículos para que le dijera dónde guardaba sus tesoros. O como Muñoz Garnica, canónigo de la catedral, sin bienes de fortuna, pero rico en obras de caridad y en la financiación de empresas editoriales, periódicos, etc. Y el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, que estuvo siglos enterrado, guardando sus restos en un arcón, pero que empezó una catedral, mandó tallar la sillería del coro lleno de símbolos para iniciados y construyó un puente para llegar de Baeza a Jaén, concediendo además indulgencia a quien pasara por él y le rezara. Eso dice la lápida que hay en el puente del obispo sobre el río Guadalquivir, hoy apartado por la nueva autovía. La Orden de Calatrava. Al lado de la iglesia de la Magdalena, tuvo un priorato la Orden de Calatrava, como es sabido, sucesora en lugares, bienes y tradiciones de la desaparecida Orden del Temple. La Orden de Calatrava heredó, en la provincia de Jaén, algunos dominios, una iglesia templaria en Baeza e incluso en Cazorla, que fue un adelantamiento concedido al arzobispo de Toledo, y también logró tener un castillo, el de la Iruela, que está a poco más de 2 kilómetros de la ciudad. Y hay que tener en cuenta que los territorios al este de Cazorla eran de la Orden de Santiago. La Iruela queda dentro del hipotético larguero de una tau cuyo centro sería San Juan de Ucero, en Soria. El críptico dentro del templario español, el larguero horizontal iría desde Rosas a Santiago, siguiendo el camino peregrino tradicional. Y hablando de tau, entre las pocas marcas de cantero que se pueden ver en los muros de la Catedral de Jaén, hay algunas tau, y la única figura de la cenefa gótica de la catedral, renacentista, por cierto, llena de símbolos, por ahora sin descifrar, podría ser un Baphomet, que cosa rara no ha sido destruido, y al que ningún chaval se atreve a tirarle una piedra, o el primero que lo hizo murió loco, según la tradición. Volvamos a la Orden de Calatrava, pues no podemos pasar por alto, entre sus muchos castillos, el que tuvieron en lo alto de la Peña de Martos, y del que nace una nueva leyenda, la de los hermanos Carvajales, que eran maestres de la Orden, y Fernando IV, el emplazado, que murió en Jaén y fue velado en la parroquia de San Lorenzo, de la que aún queda hoy un arco. Históricamente, la leyenda es absolutamente falsa, pero tiene connotaciones esotéricas, como casi todas las que aluden a estancias de los reyes en Jaén, como la de Fernando III, que no conquistó con las armas la ciudad, sino mediante un acuerdo,
que vivió en ella y mandó construir una capilla con orden terminante de que nunca fuera destruida, cosa que no se cumplió, claro. O Pedro el Cruel, que regaló al príncipe negro un rubí que ahora está en la corona de Inglaterra y cuya procedencia se desconoce después de haber estado en Jaén. O Enrique IV, que autoriza una ceca en Jaén a su válido y es amante Miguel Lucas de Iranzo para fabricar monedas de oro donde no hay, las jaencianas. Monedas que adquieren pronto forma o fama por su ley. Cabe una interpretación. ¿Ese oro procedería del tesoro que utilizan otros, como luego veremos? Sobre los Calatravos nos queda por decir que Marto fue su encomienda mayor, y según dice Francisco Delicado en su Lozana Andaluza, porque allí puso Hércules la tercera piedra o columna que al presente es puesta en el templo. La peña de Marto nunca la pudo tomar Alejandro Magno ni su gente, porque es inexpugnable. A quien la quisiese por fuerza, ha sido honra y defensión de toda Castilla, al pie de la cual se han hallado ataúdes de plomo y marmoreos escritos de letra gótica y egipciaca. Pues bien, esta columna de Hércules está hueca, o por lo menos tiene una gran oquedad cuya entrada se desconoce ahora, pero que Jimena Jurado llegó a ver en un manuscrito del año 1180, donde había inscripciones latinas de cuando la peña era un santuario de Hércules. Y cerca de Marto, otro castillo, el de Víboras, por el que siempre tuvieron mucho interés los calatravos, pese a su insignificancia estratégica, pero que está próximo al santuario de la Fuensanta, donde se venera otra virgen, negra, por supuesto. Quedan muchas historias oficialmente contadas con posibles interpretaciones esotéricas. Solo apuntaremos algunas que corroboran este atractivo que Jaén ha ejercido sobre figuras históricas de perfiles bien distintos. Cuando Tarik comienza la conquista, deja en manos de su lugarteniente la rendición de Córdoba y emprende veloz carrera pero no para llegar a Toledo, capital del reino visigodo, sino para acercarse a Jaén. Y sin duda por un error geográfico, en vez de conquistar la ciudad, arrasa La Guardia, Mentesa Bastia, 10 kilómetros más al este y quizá en aquellos años la ciudad más importante incluso que la actual capital. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Muchos siglos antes Aníbal toma mujer en Jaén, la bella Imilce. ¿Era amor, contrato estratégico o era algo más? Obispos raros y otros casos. Nos quedan algunos obispos raros, como Moscoso, a quien el demonio trajo volando desde Roma con el santo rostro, o Fray Diego de Deza, preceptor del príncipe Juan, inquisidor general, convencido de las razones de Colón. Y para que tengan más cosas en las que pensar, les contaré que Fray Miserias, el pintor de Santa Teresa, vivía en una cueva cercana a Jaén, de la que no salía más que para orar en la catedral. La que Santa Teresa se saltó a la torera la orden de no poder fundar más que en Castilla y fundó un convento en Beat de Segura, zona inhóspita, pero próxima al nacimiento del Guadalquivir, y no muy lejos de lugares legendarios con ruinas prehistóricas. Que San Juan de la Cruz, uno de los que tradujeron el Cantar de los Cantares, fundó conventos en Belmes de la Moraleda, donde 400 años después aparecieron unas misteriosas caras en la pared de la cocina. Torreperogil también, en Úbeda, en Baeza, en Ninayó, en Mancha y sobre su cadáver hubo pleito entre Úbeda y Segovia. Que el beato Juan de Ávila tuvo algún problemilla con los jesuitas y con la Inquisición por sus enseñanzas en Baeza. En fin, que algo místico o mágico debía tener esta tierra cuando a finales del siglo XVI, cuando la ciudad de Jaén tenía 5.959 habitantes, eran 394 los religiosos. Es decir, un religioso por cada 15 habitantes.
En la provincia había 2.314 religiosos, sin contar las beatas, que hay más de 2.000. Organización femenina cuyos miembros no llegaban a monjas, pero vivían de manera similar, y que también hizo cavilar esto a la Inquisición. Por cierto, en 1585 el inquisidor Juan López Montoya escribía: entre Úbeda y Baeza, que están a una legua la una de la otra, es donde la Inquisición ha tenido más negocios en años pasados y ha hecho mayores castigos. Y los 4 negocios de los que entiende la Inquisición son solicitantes y fornicarios, moriscos y judaizantes, hechiceros y endemoniados y alumbrados. Para añadir sugerencias, les recordaré que casi todas las vírgenes que se veneran en la provincia han aparecido en una campana, en un subterráneo, en un horno, en un hueco que podía semejarse a un útero fecundo, y que los santos patronos de ciudades y pueblos que son tan esotéricos por sus nombres, sus atribuciones y sus conocimientos, como San Lucas, San Lorenzo, San Miguel, San Bartolomé, San Marcos, San Antón y Santa Catalina, una santa alejandrina que vive en el siglo III llena de sabiduría en un mundo donde las mujeres no cuentan para nada, que se retrata con una rueda de la sabiduría, patrona de los filósofos, y de la que el rey Fernando III es un gran devoto, dedicándole capilla del recién tomado castillo de Jaén. ¿No sería esta Catalina la tal Hécate? ¿Y las cuevas? En el collado de los jardines, en concreto en Despeñaperro, se han encontrado la mayor cantidad de esbotos ibéricos de España, y no podemos olvidar las cuevas de Aldaquemada y Baños de la Encina. En la cueva de la Granja, en Jimena, hay pinturas rupestres todavía sin estudiar exhaustivamente, pero en esta, como en otras, se interpretan figuras de la diosa madre, como ocurre también cerca de Jaén, en Jabalcú, en la Cueva de los Secretos, en las Peñas de Castro, en la Cueva de los Soles y en la Cueva del Plato. Y en la Sierra de Segura hay una zona que llaman Pollo de los Letreros y cerca la conocida como Cueva de la Diosa Madre. Sin intentar sacar conclusiones, habría que recordar que la mayoría de las patronas de los pueblos son vírgenes, que suelen venerar y se suelen venerar en ermitas alejadas de los poblamientos, en oteros, cabezos o colinas, en las que en las fiestas que se suelen celebrar en primavera se va en romería que tiene un comportamiento lúdico como incluso más importante que el religioso. Nos queda otra pregunta por formular. ¿Hay alguna relación entre los lugares cercanos a sierras o fuentes donde viven los curanderos y los poderes de estos? Porque Jaén es tierra de curanderos, a los que a su nombre y a su apodo se antepone el nombre de santo. Algunos han sido famosos y otros pueden serlo, por sus curaciones. Recordemos algunos nombres que quizá a algunos lectores les resulten familiares: el santo aceituno, el santo Luisico, el santo Manuel, el santo Custodio y el santo Ángel. Bueno, pues queridos suscriptores, simpatizantes, espero que les haya gustado esta breve reseña en la que realmente uno sueña o el pensamiento se le va a esta maravillosa tierra que en concreto yo quiero tanto, como es la provincia de Jaén. A los interesados en venir aquí, pues aquí les esperamos con nuestros misterios, nuestros secretos, porque realmente esta tierra atrae y guarda muchos misterios. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el próximo programa. Adiós.